Bien, en este video te voy a enseñar cómo se debe aplicar las reglas del cociente. Eso significa que vamos a tener una función que tiene una función en el numerador y otra función en el denominador. Recuerden los tipos de funciones con los que ustedes han trabajado durante este cuatrimestre. Las funciones algebraicas, las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales. Quiere decir que cualquiera de estas pueden estar tanto en el numerador como en el denominador. En la consultoría que les envié, pues hay una función muy especial que se llama la función logística, que esa la voy a retomar al final de este video. Bueno, la regla de la derivación del cociente se justifica de la siguiente manera. Cuando uno quiere derivar una función como esta, recuerden que uno lo que necesita calcular es la tasa de cambio instantánea, ¿verdad? Que esa es la primera derivada de una función. En ese sentido, la regla del cociente dice lo siguiente. Lo primero que van a hacer es al denominador lo escriben igualmente en el denominador. Y lo elevan al cuadrado. En el numerador es donde hay los cambios. Van a multiplicar la función que está en el numerador por la función que está en el denominador. Ahora es menos la multiplicación de nuevo de la función que está en el numerador por la función que está en el denominador. Pero aquí viene el punto de la derivación, que es muy similar al de la regla de la multiplicación. La derivada que vamos a calcular en la primera multiplicación se la hacemos al numerador, mientras que la función que está en el denominador la dejamos sin derivar. Luego le restamos al producto de estas dos funciones, la del numerador y el denominador, pero ahora van a derivar la función que está en el denominador. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos esta función, ¿verdad? En el numerador tenemos una función algebraica, 2x, y en el denominador tenemos una función algebraica también, que es 4 más x al cuadrado. Entonces, la primera derivada o la tasa de cambio instantánea viene siendo ¿qué? Lo primero que van a hacer es poner en el denominador la función que está en el denominador, pero lo van a expresar todo al cuadrado. Y por lo tanto, lo que vamos a poner en el numerador es la multiplicación de ambas funciones, que lo voy a poner entre paréntesis. El numerador multiplicado por el denominador menos multiplico el numerador por el denominador. Y aquí viene entonces que aplicamos la derivada en la primera multiplicación, aplicamos la derivada a la función que está en el numerador, y en la segunda multiplicación aplicamos la derivada a la segunda expresión, ¿verdad? O a la segunda función que está en el denominador. Si seguimos entonces haciendo el cálculo, que ahora lo voy a llamar tasa de cambio instantánea, pues ya ustedes saben que la derivada de 2x pues sería 2, que multiplicaría a 4 más x al cuadrado, menos, tendríamos 2x que va a multiplicar, la derivada de 4 es 0, y la derivada de x al cuadrado pues es 2x. Todo esto, no olviden, dividido entre la expresión que es la función del denominador al cuadrado. Eso no va a cambiar durante el proceso de derivación. ¿Cómo nos va a quedar esto entonces? Nos va a quedar, aquí le escribo, la expresión final, ya después de calcular todas las operaciones que hagan falta, al final va a quedar 8 menos 2x
al cuadrado. Eso se los dejo a ustedes para que lo puedan comprobar, ¿verdad? De todo esto, este sería el resultado final. Luego tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una función exponencial en el numerador y tenemos una función algebraica en el denominador. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando vamos a calcular la derivada o definir la nueva función tasa de cambio instantánea? El denominador lo escribimos tal cual, pero toda la expresión se eleva al cuadrado. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a escribir la primera función que está en el numerador, lo vamos a multiplicar por la función que está en el denominador. Luego se resta, volvemos a escribir la función exponencial que está en el numerador por la función algebraica que está en el denominador. Y resulta que la primera derivada la vamos a aplicar al numerador, que es la expresión que está en e, el exponencial elevado a las 3x, y en el segundo caso sobre la función algebraica que está en el denominador. Eso al final, pues, haciendo el procedimiento de derivadas que ustedes han visto hasta ahora, repito que el denominador no cambia, sigue siendo al cuadrado. Eso al final les va a quedar lo siguiente. Recuerden que la derivada de una exponencial es derivar la función que está en el exponente, y eso me daría 3 multiplicado por e a la 3x. Todo esto recuerden que va a estar multiplicado por la siguiente expresión, que es la que tenemos aquí, menos e elevado a la 3x sin derivar, ¿verdad?, por la derivada de x más 1, que ya sabemos que eso es 1. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es, en este caso, es 0. Al final, pues, vamos a tener como resultado, ¿verdad?, la siguiente expresión: x más 1 al cuadrado, y después de haber simplificado, haber hecho operaciones algebraicas correspondientes, me quedaría entonces de esta manera. Igualmente se los dejo para que ustedes lo verifiquen. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora de la función logística, que es la función que ustedes van a trabajar en sus consultorías. La función logística se aplica mucho en estudios de crecimiento de plantas, en estudios de crecimiento de población y en estudios epidemiológicos. Incluso en este contexto actual de la pandemia se aplica muy bien el comportamiento del coronavirus a este tipo de funciones. De hecho, ustedes han podido ver que la preocupación de las autoridades sanitarias es que al principio hay un crecimiento exponencial, pero luego hay una especie de aplanamiento de la curva. Ese aplanamiento que ustedes van a observar cuando ustedes realicen el dibujo de las gráficas de sus respectivos casos, ese aplanamiento se puede observar en la función que es la que yo les estoy mostrando en esta parte. Si ustedes pueden ver, aquí está la función logística. En el numerador, fíjense bien, hay una constante, ya no es una función compleja como los ejercicios pasados. Y en el denominador tenemos una función compuesta entre el 1 más una función exponencial elevado a una función que ustedes en cada una de sus consultorías tienen. En ese sentido, el aplanamiento de la curva se denomina asíntota. Significa que después de cierto tiempo ya no hay más crecimiento y la variable y se hace igual al valor asintótico, que en este caso sería el máximo valor posible alcanzado en ese proceso. Entonces, como ustedes pueden ver, al inicio hay un crecimiento exponencial y luego hay un incremento leve hasta hacerse constante a lo largo del tiempo. Esta función es la que se conoce como la función logística. Entonces, la tarea que ustedes tienen de aplicar la regla del cociente es nada más y nada menos que aplicar precisamente
lo que representa la regla del cociente. Cuando ustedes vayan a calcular entonces la tasa de cambio instantánea de sus respectivas curvas, pues aquí tienen ustedes la expresión, y esta expresión a la final es mucho más fácil que los ejercicios que les mostré anteriormente, puesto que la derivada de la primera pareja que se está multiplicando, numerador, y en la segunda se deriva el denominador, pues la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que este 0 va a estar multiplicando toda esta expresión, por lo tanto todo esto va a ser 0, y solamente va a quedar para operar, ¿verdad?, aritméticamente este producto. No olviden este negativo, ténganlo en cuenta. Al final, pues la expresión les va a quedar de esta manera. Su tasa de cambio instantánea va a estar definida entonces como resultado de hacer la operación después que ustedes hayan derivado el denominador y lo multipliquen por el valor negativo que está en el numerador, que es una constante. ¿Lo ven? Eso es el reto que tienen para la próxima semana. Entonces espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, pues ahí me comunican.